Apreciados amigos de Latinoamérica entera, es para mí un verdadero privilegio poder ser parte de este primer ciclo internacional de conferencias, un nuevo orden internacional después del COVID-19. Mi nombre es Enrique Luzuriaga Muñoz y me desempeño actualmente como docente investigador del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica Particular de Loja, que se encuentra en el Ecuador, un país que tiene dentro de sus esferas a 14 nacionalidades indígenas. Y por eso me he creído importante poder hablar de la justicia indígena y su armonización con la justicia ordinaria, pudiendo ya como adelanto decir que este tema nos servirá para poder determinar que efectivamente es importante ese desarrollo armónico de las nacionalidades existentes dentro de un país, visto a luces del pluralismo jurídico tan interesante en estos días y tan necesario para que el desarrollo de la justicia sea más efectivo y sirva de una u otra forma para poder desarrollarnos de mejor manera como sociedades. En ese sentido, quiero iniciar mi exposición señalando lo que dice Octavio Paz. Toda cultura nace de la mezcla, del encuentro, del choque. Por el contrario, a raíz del aislamiento mueren las civilizaciones. Ya con este concepto que nos da este brillante autor, podemos ir viendo cómo va a ser el desarrollo de esta exposición, de esta ponencia, para que quienes están inmersos en el mundo del derecho, dígase colegas abogados o dígase estudiantes de derecho, puedan hacer una interpretación válida de lo que se va a ir señalando en cada paso que se vaya dando en esta exposición. Es así que quiero iniciar la misma planteando una pregunta. ¿El pluralismo jurídico es un concepto nuevo? Y ahí Raquel Irigoyen Fajardo, una estudiosa del derecho, de la justicia indígena, del pluralismo jurídico, en una obra que señala el horizonte del constitucionalismo pluralista, del multiculturalismo a la descolonización, bastante interesante, establece 3 ciclos de reformas constitucionales que los vamos a analizar en esta exposición, que se han dado en las 3 últimas décadas en Latinoamérica, desde 1980 hasta el 2010, en lo que atañe al reconocimiento de la diversidad cultural y de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, quiero iniciar planteando primero el concepto de monismo jurídico para que lo entendamos a luces de esta exposición. Y se señala que es la existencia de un único sistema jurídico dentro de un Estado y una ley general para todos los ciudadanos. Partimos desde ese concepto, pero también quiero plantearles el concepto señalado por Raquel Irigoyen respecto al pluralismo jurídico y que dice que es una forma de coexistencia de varios sistemas normativos dentro de un mismo espacio geopolítico. Dichos estos 2 conceptos, vamos a pasar a analizar el horizonte del constitucionalismo pluralista dentro de estas 3 etapas. Para que ustedes puedan conocer, las 3 etapas están dadas por ciclos y cada uno con un nombre específico planteado por la autora que he acabado de mencionar. El primero, dado en del 82 al 88, denominado constitucionalismo multicultural. El segundo ciclo, desde el 89 al 2005, constitucionalismo pluricultural. Y el tercer ciclo, el constitucionalismo plurinacional, dado desde el 2006 hasta el 2009. En ese sentido, cada uno de estos ciclos va teniendo algunos aspectos que son importantes de notar, porque nosotros, la historia de nuestras repúblicas hermanas de Latinoamérica, están dadas en circunstancias similares, circunstancias en las que la conquista pretendió simplemente llegar con cosas nuevas, hacer planteamientos que venían traídos desde otro lado y tratando de eliminar toda la historia y el bagaje cultural que los pueblos efectivamente habían ido teniendo. Sin embargo, se creó, se pensó que el monoculturalismo, el monismo jurídico era lo indispensable, sin importar siquiera qué es lo que pensaban las personas que habitaban cada uno de nuestros pueblos hermanos.
En ese sentido, hemos vivido históricamente con criterios de que el hombre blanco, de que únicamente el hombre, hablando de un sexo, tienen que mandar y tienen que definir en cada uno de los estados, y el derecho es quien tiene que adecuarse a esos pensamientos, cuando vamos a ver más adelante cómo las situaciones son diferentes. Entonces, ya hablando de la historia reciente, después de luchas históricas que han vivido todos los pueblos o que hemos vivido los pueblos de Latinoamérica, pues se van creando esos ejes. En el primer ciclo, la emergencia del multiculturalismo y el derecho a una diversidad cultural ya resonaba en las constituciones de Latinoamérica. En el segundo ciclo, se pasaba o se tenía la creencia de poder pasar de la nación multicultural al Estado pluricultural con pluralismo jurídico interno, es decir, siempre con un techo constitucional. Y en el tercer ciclo, en el constitucionalismo plurinacional, ya existe un proyecto descolonizador, Estado plurinacional con pluralismo jurídico igualitario, es decir, que las instituciones también ya se iban planteando el hecho de que exista la paridad, equidad, no solo entre hombres y mujeres o entre géneros de distinto tipo, sino también entre las diferentes culturas que se iban dando. El primer ciclo lo planteaba Canadá, Guatemala, Nicaragua, Brasil. El segundo ciclo ya se metía Colombia, México en el 92, Paraguay, Perú, Bolivia, nosotros también el Ecuador, Venezuela. Y en el tercer ciclo únicamente estamos los países de Bolivia y el Ecuador, cada uno con sus constituciones. La nuestra del 2008 y la de Bolivia del 2009, que me permitirán, quizá en mi exposición vaya hablando mucho más de Ecuador, porque es donde me desempeño y donde realizo mis investigaciones respecto a estos temas. Asimismo, frente al derecho internacional, el primer ciclo planteaba todavía la vigencia del convenio 107, que es previo al convenio 169 de la OIT, pero que ya en el segundo ciclo se lo iba incluyendo, e indudablemente en el tercer ciclo pues ya tenemos a este convenio sobre todo ratificado por estos dos estados, y que nuestras constituciones se van creando a luces del convenio internacional, que es lo que se va intrometiendo dentro de nuestras normativas constitucionales principalmente. En la política internacional ya había en el primer ciclo una crítica al convenio 107 de la OIT, se creó un grupo de trabajo de la ONU sobre pueblos indígenas con participación indígena. En el segundo ciclo se superaba el integracionismo, el convenio 169 reconoce las aspiraciones de los pueblos al asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y desarrollo para fortalecer sus identidades, lenguas, religiones dentro del marco de los estados. Pero en el tercer ciclo ya existe una libre determinación. Los pueblos y personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos existentes. Eso está planteado ya en el convenio 169 de la OIT, y los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación de los pueblos, así como autonomía, también autogobierno. Dentro de los contextos nacionales, en el primer ciclo estaba marcado por países con diversidad cultural y presencia indígena, que no es un tema aislado para los países de Latinoamérica, puesto que somos similares y en cada uno de nuestros países hay esa diversidad cultural. Indudablemente habían tensiones con pueblos indígenas en contextos bélicos y posbélicos en Nicaragua y Guatemala, pero en el segundo ciclo ya había más articulación de estos movimientos y demandas indígenas. En otros países se adoptaban políticas neoliberales que permitían hacer reformas estructurales al Estado, se reducían derechos sociales, aperturas a transnacionales, entre otras cosas, que iban generando también movimientos que permiten que se cree el tercer ciclo, que es el constitucionalismo plurinacional, en donde ya había en las constituyentes, donde se crea la Constitución, una alta presencia indígena, fracaso de políticas neoliberales, presión para que los estados retomen la protección de los derechos. Como ustedes pueden ver en pantalla, dentro de cada uno de los ciclos se va haciendo un sinnúmero de situaciones de avances constitucionales bastante interesantes que van permitiendo que los derechos sociales en su conjunto, los derechos colectivos,
vayan ganando y vayan siendo más explícitos. Ya dentro de las constituciones del tercer ciclo se reconocen nuevos grupos de derechos a los individuos, a las comunidades, a los pueblos, a las nacionalidades. Se dan nuevos derechos sociales. En la Constitución ecuatoriana se plantea el hecho de la existencia no solamente ya de los derechos económicos, sociales y culturales, sino derechos conocidos como los derechos del buen vivir. Asimismo, podemos ver que en el primer ciclo la Constitución de Guatemala, ya haciendo también un reconocimiento a los pueblos, reconoce las costumbres, pero no reconocían al pluralismo jurídico propiamente dicho, ni el derecho a una justicia, a una jurisdicción especial indígena. Ya en el segundo ciclo, del 89 al 2005, se va haciendo una introducción a ese pluralismo jurídico interno, al derecho consuetudinario, a la jurisdicción especial indígena o de sistemas de justicia o mecanismos alternativos de justicia, que lo tenemos como un claro ejemplo a Colombia, que en este segundo ciclo precisamente hace un reconocimiento que hasta hoy es ejemplo para los pueblos latinoamericanos, pues ha podido desarrollar de manera bastante interesante esa jurisdicción especial indígena, pero que nos lleva a un tercer ciclo en donde hay un reconocimiento del derecho indígena o consuetudinario ya de forma transversal en la Constitución. Hay autoridades indígenas dentro de un régimen de autonomía o autodeterminación, sobre todo en Bolivia, y se plantea ya el hecho de que exista una jurisdicción indígena en nuestro país para asuntos internos, y hay un sinnúmero de mantención de principios pluralistas que ponen límites a la jurisdicción indígena entre indígenas sobre asuntos indígenas dentro de su territorio. Y esto es importante hacerlo notar porque en el desarrollo de esta exposición nos servirá de gran manera para poder determinar efectivamente lo que se pretende explicar dentro de esta ponencia o exposición. En ese sentido, luego de haber visto estos tres ciclos, si se quiere, que los plantea Irigoyen plenamente, es importante que vayamos haciendo una evolución histórica del pluralismo jurídico, puesto que esto es lo que permite que estemos frente a este tercer ciclo de constituciones, sobre todo, que indudablemente son el paraguas sobre el cual estamos inmersos los estados y las normas que rigen dentro de estas características pluralistas. Entonces, los orígenes del pluralismo jurídico están marcados por la visión social del derecho. Se deja de lado lo individual, se deja de lado lo particular para ir a lo social. A su vez, el surgimiento del derecho está permeado por un componente sociocultural que se integra en el proceso de transformación de las normas sociales y normas jurídicas, y por tanto la normatividad jurídica estará influenciada por componentes culturales en cada una de las civilizaciones humanas. Esto es importante porque me permite complementar lo que les decía hace un momento. No es que el derecho se tiene que crear y los ciudadanos tenemos que adecuarnos a ese derecho. El derecho está creado con situaciones históricas, sociales y culturales, y es el derecho el que tiene que adecuarse a la realidad que viven los pueblos y que viven las sociedades que están inmersas dentro de sus pueblos. El pluralismo jurídico evidencia esos espacios legales interconectados e interrelacionados y por lo tanto una sociedad marcada por la interlegalidad de sistemas normativos, la interlegalidad que va más allá de ese reconocimiento de dos sistemas de justicia ordinaria e indígena, sino que tiene que haber esa estrecha relación para un desarrollo que pueda ser más armónico. Se reconoce al derecho como un fenómeno socio-histórico, complejo y no necesariamente como producto exclusivo del Estado, que es la característica de un Estado monista, que es el derecho como producción exclusiva del Estado, y es como se ha venido creando históricamente en cada uno de nuestros países. La creación del Estado, la creación de un grupo de personas reunidas en una asamblea constituyente para crear derecho y para hacer a través de lo que ellos consideraban pertinente, pues partícipes a los ciudadanos, sin necesidad de convocarlos, sin necesidad de escucharlos, sin necesidad de saber necesidades, sin necesidad de saber historias,
Se creaban las cosas desde esa parte estatal, monista. La pluralista, en cambio, es el derecho como resultado de la actividad estatal y de grupos sociales diferentes al Estado. Es así que los procesos descolonizadores de los años 50, 60 y 70 marcan el desarrollo de la visión tradicional del pluralismo jurídico como reacción a los conceptos predominantes del Estado-Nación. Dentro de la evolución histórica del pluralismo jurídico, Ariza, Higuera y Bonilla en el 2007 ya nos plantean tres perspectivas. La una es antropológica, la otra sociológica, la otra histórica. La antropológica, que se fundamenta en la idea del hombre como causa, objetivo y razón de todo derecho. El derecho surge y desarrolla por y para los seres humanos y está integrado entonces a las experiencias, a los conocimientos y valores del hombre como ser social. La sociológica, que se debe entender como el resultado natural de la regulación jurídica de las relaciones sociales. El hombre vive y se desarrolla en sociedad. Eso es lo que tenemos que entender. Por tanto, la realidad del derecho se ubica en esa realidad humana, en las relaciones colectivas, de convivencia, integración y comportamientos adecuados. Y en la perspectiva histórica se explica a partir de la idea de que el derecho responde a una sociedad históricamente determinada. Por ello, el fenómeno jurídico es dinámico y mutable, pues cambia con el paso del tiempo. Estas tres perspectivas, planteadas ya con algunos años, nos señalan efectivamente que es fundamental la inclusión de toda la sociedad en su conjunto y, a más de la inclusión, también esos estudios que tienen que existir previos, no solamente en el campo jurídico como tal, sino, como podemos ver, efectivamente, en temas antropológicos, culturales, históricos, pues eso permite que la creación del derecho vaya a ser una creación que sirva efectivamente para la sociedad en todo su entorno y no únicamente desde la creación de los teóricos del derecho para luego aplicarlo a la sociedad. La posibilidad de que un mismo momento coexistan varios sistemas jurídicos puede ser sistemas jurídicos de igual naturaleza, es decir, se refiere a sistemas jurídicos que coexisten en un mismo estado. Es decir, en un país puede existir la justicia ordinaria o estatal y la justicia indígena. Y los sistemas jurídicos de diferente naturaleza que reconocen sistemas jurídicos supranacionales, como el orden jurídico internacional, y sistemas jurídicos corporativos que responden a diferente naturaleza según sus fines, organización y componentes normativos. Esto lo señala Sánchez Castañeda en 2012 en su libro Los orígenes del pluralismo jurídico, que indudablemente todos los países que somos parte de Latinoamérica acogemos el sistema jurídico de diferente naturaleza porque todos somos respetuosos de los convenios internacionales, de los tratados de derechos humanos y de un sinnúmero de convenios internacionales que sirven para ser parte de ese conjunto de derechos al cual nos adecuamos. Pero los sistemas jurídicos de igual naturaleza, no, por cuanto la creación, como insisto, ha sido estatal, ha sido monista, ha hecho que se priorice, que se tenga presente siempre a la justicia ordinaria y que los colectivos, los pueblos y nacionalidades, aunque ahora, siendo minoría, tengan que adecuarse, históricamente tuvieron que adecuarse aun cuando fueron mayoría. Hawker afirma que puede entenderse ya al pluralismo jurídico como aquella circunstancia en el mundo contemporáneo que ha resultado de la transferencia de sistemas legales a entornos culturales diferentes. Esto lo está planteado en Llanello 2015. Boaventura de Sousa Santos, un teórico de la justicia indígena, del pluralismo jurídico, lo conceptualiza como sistemas jurídicos que interactúan entre sí. La coexistencia de varios sistemas jurídicos, cada uno de ellos con sus propias instituciones, normas, principios y valores de carácter ancestral y consuetudinario que rigen la conducta o el comportamiento de los miembros de la comunidad entre sí, de todos y cada uno de ellos con la comunidad y que sirven para resolver los conflictos que amenazan su supervivencia o seguridad. Eso ya adentrándonos a los conceptos mismos que se van planteando, teóricos respecto al pluralismo jurídico. Nuestra Constitución, conocida como la Constitución de Montecristi, hablando de
desde el Ecuador, desde la perspectiva ecuatoriana, recoge un planteamiento del movimiento indígena que caracteriza al movimiento indígena como plurinacional. El concepto plurinacional que no ha sido acogido en gran medida como se pretendía, pues la plurinacionalidad es el reconocimiento, de acuerdo a lo que está establecido en los debates de la Asamblea Constituyente, pues era el reconocimiento territorial, económico, administrativo, legal inclusive, de la palabra plurinacional. Pero en algún sentido sí se la tiene entendida. Y esta condición supone una garantía del pleno ejercicio de los derechos colectivos que bajo esta denominación del Estado tienen una connotación. Parte del pluralismo jurídico, entendido el pluralismo jurídico, como aquel que constituye uno de los conceptos centrales, tanto de la antropología como en la sociología jurídica, y se refiere a la coexistencia de sistemas jurídicos diversos dentro de un mismo campo social, lo cual cuestiona la visión etnocéntrica del derecho occidental, es decir, la visión que hemos venido o que tenemos arraigada históricamente y que ha sido construida asignándole un papel único y legítimo referente del derecho por el positivismo jurídico. Esto lo señala Elisa Cruz Rueda. En palabras de Moore, se puede decir que el pluralismo jurídico es la interacción de diferentes sistemas jurídicos en un mismo campo social, que bien puede acoplarse a lo que señalan otros tratadistas que le dan un concepto al nuevo pluralismo jurídico. En tanto, este concibe la existencia de varios sistemas jurídicos que coexisten o cohabitan en distintos espacios o submundos en constante interacción, fluctuación, yuxtaposición, intersección e interlegalidad, influyéndose, mezclándose unos a otros en la medida que encuentran imbricadas y no separadas, y semipermeable dada su naturaleza porosa, lo que la lleva a estar casi siempre abierta a nuevos influjos jurídicos. Es decir, esa coexistencia tiene que estar dada desde todos los puntos de vista, no únicamente como un reconocimiento que está planteada en las constituciones de los estados y que hasta ahí llega, sino que tiene que existir esa interlegalidad. Por eso es importante, dichos estos conceptos, conceptualizado el pluralismo jurídico, ir efectivamente para poder complementar esta ponencia, señalar lo establecido en la Constitución ecuatoriana del 2008, cuando en su artículo 171 señala que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos. Señala que el Estado garantizará que las decisiones de jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones de autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas a controles de constitucionalidad, como es obvio, y la ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la jurisdicción ordinaria. Es importante que quienes están escuchando y viendo esta ponencia entiendan esta parte señalada en la Constitución, por cuanto se permite o se está dando una jurisdicción especial indígena desde la Constitución ecuatoriana 2008 y ya le está determinando o diciendo qué es lo que pueden conocer. Entonces, ya coexisten las justicias indígena y la ordinaria. Quizá no en una medida completa todavía, pero se está caminando hacia ello. Sin embargo, es importante poder señalar que para esto, yo lo he puesto como título a la jurisdicción y competencia, es necesario también que se articule las relaciones, las conversaciones entre las dos autoridades de justicia indígena y de justicia ordinaria para que pueda complementarse, porque todo esto tiene que ser un complemento, porque indudablemente, tal como está planteado en la Constitución, ha ido generando confusiones. En nuestro país tenemos ya, de acuerdo a este artículo que ustedes lo pueden ver, algunas resoluciones o sentencias dadas por nuestra Corte Constitucional, que es el máximo órgano de interpretación constitucional, que
que ha conocido casos de acciones extraordinarias de protección, que es una garantía constitucional que se le aplica ya cuando se han agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del país, que ha conocido y que ha dado resoluciones, sentencias, que, si se quiere, son contrarias a lo establecido en la Constitución y que señalan que cierta comunidad indígena puede conocer unos casos, pero siempre y cuando no vayan en contra de los bienes jurídicos protegidos que son potestad exclusiva del Estado. Por ejemplo, el bien jurídico protegido vida, dice, es competencia del Estado, y quien tiene jurisdicción para administrar justicia respecto a esos temas es la justicia estatal. Entonces, que desdice o que va generando no ese pluralismo jurídico abierto, sino un pluralismo jurídico interno que les hacía notar en los ciclos que hablaba Raquel Irigoyen. Entonces es importante ir viendo algunas perspectivas de solución respecto a todos estos temas. En la justicia ordinaria se enuncia sobre el conocimiento de la materia, que delimita la acción penal, de lo civil, de lo laboral. En la justicia ordinaria, de lo que se puede observar de algunas investigaciones y trabajos de campo hechos por su servidor también, las autoridades tienen amplitud de conocimiento, por lo que se presume que hay multicompetencia de facultades o de aplicación legal, toda vez que la justicia indígena goza de la aplicación de normas y procedimientos propios, de acuerdo al artículo que veíamos anteriormente. Raquel Irigoyen señala que debe existir una armonización entre el derecho indígena y el estatal, pues se deben resolver, entre otros temas, el establecimiento de términos y reglas para definir y resolver los conflictos existentes por la competencia señalada. En competencia personal, por ejemplo, se debería, en base a la autodeterminación, permitir que las personas decidan a qué justicia someterse, pero no vista desde una conveniencia de dónde la sanción será más leve o dónde me sancionarán de una u otra materia. Es decir, cuya decisión sea para todos los casos y no que actuemos a conveniencia, porque yo puedo elegir ir a la justicia indígena para no pagar una pensión alimenticia, o puedo decidir ir a la justicia ordinaria porque me conviene en otro caso muy específico. Estas perspectivas de solución y lo señalado en toda esta exposición nos lleva a algunas conclusiones relevantes que van de la mano de este ciclo internacional de conferencias post-COVID-19. Pues es importante señalar que esta lección que nos ha dado esta pandemia, pues ha generado un sinnúmero de situaciones que nos ponen a debatir, a pelear sobre temas que no han permitido que efectivamente haya un desarrollo armónico entre las justicias. Cuando si se esclarecen las cosas, si se pone una hoja de ruta clara que nos lleve con un norte para todas las sociedades que estamos inmersas dentro de estos estados que no tienen únicamente a un colectivo o a una nacionalidad, es importante que exista esa armonización. Entonces, se puede llegar a conclusiones que son interesantes y que pueden ser y que deben ser puestas en el debate latinoamericano para que los juristas en todos sus niveles y en todos sus conjuntos podamos hablar sobre estos temas y podamos dar luces para que se pueda llegar a soluciones que permitan tener estados más justos, tener estados que trabajen a luces de la sociedad en su conjunto y no únicamente de particulares colectivos o de particulares nacionalidades, o específicamente trabajen para las mayorías. Entonces, fundamental iniciar un proceso de formación conjunta, de intercambio de experiencias entre autoridades indígenas, operadores judiciales, y aquí se le suma entre legisladores, entre colectivos, entre abogados, entre un sinnúmero de organizaciones que podemos aportar. Existen otras fuentes de creación de normas y reglas dados desde la comunidad indígena a través de su derecho propio, que tiene que ser visto, que tiene que ser conocido, previo a poder establecer cualquier norma que quiera
fomentar un cambio o generar un proceso diferente. Los problemas jurídicos existentes respecto a la justicia indígena están dados por la dificultad que existe en determinar qué conflictos determinados por materia, territorio, persona y tiempo pueden y deben conocer las autoridades indígenas en una comunidad. Es necesario, por lo tanto, que exista una compatibilización entre el derecho nacional y el derecho indígena. Esto no únicamente visto hoy como derecho indígena, porque es, si se quiere, en nuestro país y en el vecino país de Bolivia, lo que más existe. Pero en el Ecuador, le señalaba al inicio de la exposición, existen 14 nacionalidades indígenas y cada una con sus propias costumbres, con su historia particular y con casos y formas de poder solucionar controversias, que quizá inclusive se las puede tomar para incluirlas en la justicia ordinaria y no tener mayores inconvenientes, pues considero que debemos aprender tanto las personas nos consideramos mestizos, podemos conocer de la justicia indígena o de la justicia shuar o de la justicia de los montubios, así como ellos también pueden aprender de la justicia ordinaria y que indudablemente este trabajo es conjunto para poder llegar a vivir en países que tengan armonía entre todos sus ciudadanos, escuchando a todos. Y eso es lo que principalmente yo debo concluir y finalizar esta exposición, señalando que es fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos de manera armónica, que no arranquemos lo que tenemos, que no querramos quitar de raíz toda la historia o todos los bagajes culturales que tenemos desde las raíces de nuestros pueblos. Es fundamental que cada uno de nosotros, desde nuestras trincheras, desde nuestras profesiones, desde el lugar que podamos, desde nuestras investigaciones, contribuyamos más bien para poder llegar no solamente al tercer ciclo señalado al inicio de la exposición, sino a un cuarto ciclo en el que efectivamente se pueda gozar de un pluralismo jurídico diferente, un pluralismo jurídico que permita que todas las nacionalidades en sus conjuntos y por ende la sociedad en su conjunto pueda efectivamente estar considerada dentro de un Estado y que no sea ese Estado unitario, individual, el que cree las cosas para que luego la sociedad se adecue a las mismas. Es fundamental entonces para poder lograr armonía que la sociedad en todo su conjunto pueda dar las características, dar las condiciones para hacer efectivamente un país, hablando particularmente un país mejor y hablando globalmente una Latinoamérica mejor y por ende tener un mundo mejor. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por haber escuchado todo este tiempo. Yo siempre quedaré a sus órdenes. Al inicio les puse mi correo electrónico para cualquier sugerencia o comentario. Estaré muy gustoso de poder intercambiar ideas. Que tengan un bonito resto del día.